las tradiciones culinarias con más apegos a la forma de cocinar está prácticamente en extinción. Cocer, freír, conservar, sazonar, guisar en barro es algo solo posible en las fotografías antiguas o en los pueblos más alejados de las zonas urbanas. El empleo del barro en la fabricación de ollas, cazuelas, jarros, comales, etcétera, es ancestral. Antes de la llegada de Cristóbal Colón, los pueblos asentados en Mesoamérica cocinaban en barro y lo siguieron haciendo después de la conquista. Los historiadores registran el uso del barro en la cocina desde hace unos 4000 años. La transformación de la tierra mezclada con agua, pisada, trabajada, cocida al fuego, constituyó una de las formas de presentar la evolución de la cocina, sin despreciar, claro está, al hierro. En eso pensaba el aventurero Salacaín al limpiar las viejas ollas de la familia, cuidadas con esmero, heredadas de varias generaciones, algunas despostilladas, otras inazas, quizá alguna tronada ya por algún golpe o simplemente por el paso del tiempo. La tradición alfarera de Puebla es antes de la fundación de la ciudad. Mariano Fernández de Echeverría y Beitia, en su historia de la fundación de la ciudad de Puebla de Los Ángeles, da fe de cómo los primeros habitantes usaron el barro de las faldas del Cerro de Belém, también conocido como el de San Cristóbal. En sus faldas se instaló la zona llamada El Alto, parte del barrio de Tepetlapan, donde había barro, dice, para trastes de cocina, quienes eran conocidos como loceros rojos, a diferencia de los loceros blancos, encargados de la producción de la loza blanca, la talavera. Alexander von Humboldt registró durante su recorrido por México al menos 46 locerías en Puebla, muchas de las llamadas de loza corriente en el barrio del Alto. Esta fabricación de artefactos de cocina estuvo unida a la tradición culinaria angelopolitana desde siempre, desde 1531. Por desgracia, la zona de los alfareros de la Luz, el Alto, Xanenetla, ha ido en franca decadencia ante el desinterés de las autoridades en todos sus niveles. El último horno de la Luz entró en un litigio. Ahí cocían el barro varias familias con años de tradición y experiencia en su fabricación. Decía una de las tías abuelas de Salacaín cuando empezaban las labores al lado de una cazuela de barro: solo la cazuela sabe los hervores que se guarda. La otra le respondía: todo lo que corre y vuela va para la cazuela. Y empezaban a contar anécdotas de cómo se hacía esto o aquello. No perdonaban cocer los frijoles en la cazuela de barro. Los dejaban toda la noche a un lado de la estufa con un calor apenas perceptible. Al día siguiente empezaban a cocerlos y luego los cocinaban, decían, los guisaban, o sea, los sazonaban en la cazuela más vieja, pues le daba mejor sabor al caldo de frijol. Mole de olla, pipián o mole poblano solo eran dignos de comerse si habían sido cocinados en una buena olla de barro. Y las heredaban de generación en generación. Lo mismo sucedía con los metates y los molcajetes, pues estaban perfectamente bien curados. Y tenían las tías abuelas sus métodos y sus secretos. Primero, comprar la olla o la cazuela, observarla, cargarla, verla a trasluz, revisarla minuciosamente. Luego, llenarla de agua y ver si no tenía filtraciones. Después se vaciaba, se le untaba ajo y se llenaba de agua nuevamente. Se ponía sobre fuego muy bajo y se agregaba vinagre blanco. Se dejaba reducir el agua hasta quedar apenas lo alto de 3 dedos. Después se dejaba enfriar y se vaciaba el agua. A veces le untaban aceite de oliva y la volteaban por toda una noche. Al día siguiente le frotaban jabón amarillo disuelto en agua hirviendo y la ponían de cabeza en la azotea para que le diera el sol, decían. Al tercer día se dejaba cocer algo dentro del recipiente. Casi siempre eran frijoles, pero no se consumían, se los daban al perro o los tiraban. Era hasta la siguiente cocción cuando la olla o la cazuela de barro podían usarse. Además, seleccionaban las ollas para los alimentos. La de los frijoles solo se usaba para eso, la del agua solo para hervir y voltear el agua. Había otras donde se freía, alguna más se reservaba exclusivamente para el mole poblano. Y cuidado, nunca, jamás se prestaba una cazuela o una olla de barro.